Muy buenas tardes para todos. En nombre del Quindío Convention Bureau y la directora ejecutiva Laura González, les queremos dar la bienvenida a este webinar que tiene por nombre El Renacer del Turismo del marketing, desde el marketing digital. Le damos las gracias a Laura Medina por asistir el día de hoy y voy a presentar a Laura. Ya después daré la palabra para que comiences a dar la charla. Laura es emprendedora y fundadora de Makeup Marketing y Experiencias, diseñadora industrial de la Javeriana y especialista en marketing estratégico del CESA, consultora de innovación y emprendimiento para Helpers Colombia, fundadora de la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación, docente de prototipado de la Universidad del Rosario, mentora de proyectos como Chocó Innova y Spin de Apps, tallerista y conferencista, becaria del programa iTech de Trainers Training of Promotion is Self-Employment and Skills Development de NIES Boot de India, y es miembro de the Worldwide Association of Female Professionals, consultora y asesora de estrategias de marketing digital para diferentes pymes del país. Laura, ¿cómo estás? Y te doy la Hola, palabra. hola, ¿cómo estás? Todo Bueno, súper bien. José, vamos a empezar entonces, si quieres, de una vez hablando de por qué el renacer del turismo desde el marketing digital. Entonces, básicamente acá, en esta dirección que encuentran, si ustedes acceden, pueden tener después dejar sus datos y después les podemos hacer envío de la presentación. Entonces, no sé si lo quieras luego compartir en las redes de ustedes para que puedan obtener el material. Pues, obviamente esto es de carácter público para todos. Entonces, básicamente, el renacer del turismo desde el marketing digital surge desde el cómo nosotros podemos aprovechar todo el tema digital para generar nuevas estrategias. Entonces vamos a empezar con la forma en que nosotros viajamos. Entonces, ¿cómo viajar afecta el lugar al que llegamos? Acá hay un concepto, digamos que se ha venido trabajando últimamente dentro de las tendencias de mercadeo para turismo, que transforma el término de turista en viajero. Entonces hay una gran diferencia entre el turista, que es quien llega a los espacios y básicamente lo que hace es acabar con todos los recursos y digamos que comerse todo lo que existe en términos de turismo sin ningún tipo de conocimiento ni prevención. En cambio, tenemos a este nuevo viajero, que es la persona que llega a un espacio siendo consciente de lo que está sucediendo en él. Es la persona que va a generar un viaje y básicamente decide adaptarse al contexto. Entonces no es una persona que va a llegar directamente a acabar con todo, sino va a llegar a integrarse dentro de la comunidad. Entonces quiero empezar con esto porque siento que es algo muy importante que nosotros debemos empezar a contemplar dentro del turismo. ¿Cómo nosotros podemos hacer que los viajeros o que todo lo que hemos, digamos, diseñado previamente nos lleve a tener un viajero un poco más consciente, una persona que realmente llegue a los espacios a fomentar cosas, no solamente a recibir? Entonces, les voy a contar un par de tendencias que se han venido hablando en el mundo del turismo de qué va a pasar luego de todo esto que estamos viviendo. Entonces, primero se habla de que vamos a tener diferentes distancias, pero nosotros vamos a viajar directamente con distancias cortas. Entonces, nuestros viajes previamente, apenas se pueda empezar a viajar, no van a ser viajes muy largos. Preferiblemente no vamos a tomar avión, vamos a preferir ir a lugares donde yo pueda ir en mi carro, donde yo pueda tener menos contacto con las personas, donde yo pueda continuar de cierta manera con un aislamiento preventivo. Entonces, en este punto es donde nosotros podemos empezar a conectar cómo los lugares que nosotros tenemos cercanos a las ciudades principales pueden ser una nueva oportunidad y una nueva oferta para los destinos. En esa medida, las personas también van a empezar a pedir temas de espacios con naturaleza, en donde exista
mucho aire, donde yo tenga la capacidad de estar afuera y no sentirme encerrado, ¿sí? Donde yo pueda tener como ese tema de prevención. Y por supuesto, lo primero que voy a buscar como viajero es que tenga todas las medidas de seguridad. Entonces, este tema de las medidas de seguridad visibles es algo que nos va a hacer a nosotros tener cierto valor de diferenciación frente a nuestra competencia, porque básicamente cuando nosotros empecemos a mostrar que cumplimos con todos los protocolos, sí o sí es lo primero que la gente va a buscar, que yo esté segura, que yo me sienta tranquila y que yo pueda llegar al espacio y tener la claridad de que voy a estar en un espacio que cumple con mis requerimientos, que yo voy a estar con mi familia, que yo voy a poder viajar y todos nos vamos a sentir seguros. Ahí viene algo que es muy importante y es cómo yo voy a interactuar con las personas de ese espacio, cómo ellos me dan a mí esa seguridad y cómo yo también puedo asegurar que no voy a llegar a afectar ese espacio. Digamos que esa es la tendencia número 1. La segunda tendencia, la que se está hablando ahorita en turismo, es el teletrabajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como ahora la dinámica social ha cambiado y todos trabajamos desde nuestro espacio seguro, pues no todos, pero en su mayoría podemos trabajar en un espacio seguro, como estas personas que están trabajando en espacio seguro van a poder acceder a otros lugares para hacer su viaje y tener estancias más prolongadas. Entonces, puede ocurrir que las personas decidan ir a un lugar cercano por una estancia mucho más larga a la que están acostumbradas. Entonces yo me puedo ir 15 días con mi familia a un lugar cerca a Bogotá, pero que voy a necesitar, además de las medidas de seguridad y de que sea un espacio de naturaleza, voy a necesitar que yo pueda garantizar la ejecución de mi trabajo completo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo pueda tener acceso a Internet las 24 horas del día. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a revisar ciertos factores que tenemos dentro de nuestros espacios. Si yo, por ejemplo, puedo darle la capacidad de tener esa conexión a Internet, si yo puedo asegurarle que la infraestructura que yo le estoy brindando es óptima para que esa persona sienta ese tema de seguridad, que digamos que es como lo más importante que la gente va a empezar a buscar. Y si yo, dentro de mi modelo de negocio, tengo contemplado el que la gente vaya y se quede más tiempo. ¿Y cómo voy a hacer yo para que esa experiencia sea diferente y la gente no sienta ningún tipo de angustia? Entonces, bajo eso sale la tercera tendencia. Acá hablo un poco del turismo regenerativo, pues no es el único, pero es un tipo de turismo que va a empezar a surgir dentro de todos estos cambios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos de ser viajeros, de ser los turistas a ser los viajeros, en esa medida nosotros lo que empezamos a hacer es a tener más conciencia. Y el turismo regenerativo lo que hace es que se acerca muchísimo a los viajes de las personas conscientes. Entonces acá empiezan a aparecer un montón de nuevas formas de viajar, de personas que quieren y buscan temas relacionados como con la parte humana, consigo mismos, con el espacio, con que simplemente yo no llegue a consumir todos los recursos, sino que yo llego de una manera más consciente. Obviamente todo esto tiene, pues digamos que va muy ligado a la tendencia de consumo local, porque evidentemente lo principal que va a pasar es que nosotros vamos a empezar a consumir muchísimo más local. Entonces ahí, por ejemplo, es donde el tema del Quindío aparece, porque claramente es mucho más fácil llegar, es fácil acceder. Entonces nuestro consumo local va a aumentar, las personas van a querer decir, yo quiero ir a conocer Colombia antes de pensar en irme a México o en irme a Estados Unidos o en irme a Europa, porque evidentemente nuestra dinámica ya está cambiando y lo que yo como usuario y como viajero espero también está cambiando. Entonces, esto hace que la gente empiece a tomar un poco más de conciencia de cómo está llegando a los lugares, con qué respeto estoy yo actuando con las personas del espacio al que llego y con qué respeto estoy actuando con las personas con las que viajo también. Entonces, acá, este tipo de viajes un poco más conscientes, un poco más enfocados hacia los proyectos sociales, hacia la transformación, van a empezar a sonar muchísimo más. Entonces, bueno, teniendo claro que estas tendencias existen,
voy a empezar a explicarles un poco cómo funciona el tema del marketing digital. Entonces, estas tendencias lo que nos van a dar son la base para que nosotros podamos definir una estrategia. Si nosotros podemos hacer muy buenas campañas, nosotros podemos hacer, digamos que tener mucha información y yo puedo mandar muchas pautas en un lado y en otro lado y tratar de captar muchos usuarios. Pero si yo no tengo una buena estrategia, básicamente no puedo generar resultados. Entonces, cuando yo voy a hacer algo basado en estrategia de marketing digital, sea para turismo o sea para digamos que el contexto que ustedes quieran, siempre es necesario que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que tener una estrategia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de la estrategia de marketing digital es, si yo cuento con los recursos disponibles, entonces, ¿cuáles serían esos recursos? Los recursos básicos de las estrategias digitales son, primero, una página web. Entonces, yo ahí tengo que hacer una auditoría en mi página web. Hay muchas personas que dicen, listo, yo no necesito tener página. ¿Yo para qué tengo la página? Entonces, la respuesta que yo les doy es, básicamente, la página es la puerta comercial por Internet. Puede que nosotros tengamos un servicio, pero si yo no encuentro ese servicio por Internet, es mucho más difícil que las personas lleguen a mí. Entonces, la primera recomendación es siempre tengan su página web. Ahora, ¿qué debe tener la página? La página, piénsenla como si ustedes tuvieran un local comercial y cuando ustedes llegan a ese local, pues encuentran todos los productos que se ofrecen. Entonces, básicamente, cuando yo llego a la página, lo que tengo que tener en cuenta es qué está ofreciendo esta empresa, qué estoy haciendo con esto y cómo quiero que mi usuario me perciba. O sea, en este caso, cómo quiero que las personas que van a viajar conmigo me perciban. Entonces, ya ahí podemos empezar a involucrar el tema de las tendencias. Ahí podemos empezar a hablar de qué cosas queremos que funcionen y que se muestren y que se proyecten. Recordemos que no sé si lo saben, pero en el tema digital lo más importante es cómo comunico yo. Entonces, esto es básico para todo. Cómo yo vendo, cómo yo hablo, cómo yo digo las cosas, eso tiene que verse reflejado en mi página. Y hay algo que nosotros desde el marketing llamamos la propuesta de valor. Entonces, ¿qué es eso diferente que yo voy a presentarle a los demás? Si bien ya sabemos que existen cosas como las tendencias que van a surgir para todos, ¿cómo yo voy a empezar a destacarme en ese mercado? Y yo, porque voy a ser la opción de las personas que están buscando y no el de al lado, no el vecino que tiene otra finca, sino la mía. ¿Qué experiencia estoy generando ahí? Entonces, a partir de eso, aparece algo muy bonito que se llama la experiencia del cliente. Pero entonces la experiencia del cliente en el turismo funciona un poquito diferente, porque nosotros cuando estamos, o sea, nosotros estamos acostumbrados a decir que la experiencia es el viaje en sí, pero resulta que el viaje en sí puede generar cosas mayores en las personas si nosotros sabemos identificarlas y si nosotros aprendemos a generarle valor a ese cliente. Entonces, no nos podemos quedar en que ya de por sí yo solo vendo, como el viaje es una experiencia, yo solo vendo eso, sino que yo como empresa le voy a dar de valor agregado a esa persona para que esa persona se conecte conmigo y diga, ok, yo quiero quedarme con ustedes, ¿sí? Y yo quiero seguir recomendándolos a ustedes, yo quiero que alguien más venga y viva esto tan maravilloso que yo estoy viviendo acá. Entonces, todo eso debería estar mostrándose en la página. Y eso nos da las bases para generar y diseñar la estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven acá, normalmente todos tenemos un mercado objetivo. Entonces, ¿qué es el mercado objetivo? El a quién necesito yo llegar, ¿cierto? Entonces, digamos que normalmente siempre hay una persona que ya me conoce, porque es la persona que me está buscando, y hay otra persona que no me conoce. Entonces, como tenemos dos tipos de personas, de clientes en este caso, tenemos que diseñar una estrategia para cada uno de ellos. No podemos hablarle igual a una persona que ya ha vivido la experiencia a una persona que no tiene ni idea de cómo es mi experiencia, porque seguramente el que ya la ha vivido, pues sabe un poco más que el otro. Entonces yo lo que debo hacer es apalancarme del que ya vivió mi experiencia y contar esa historia de esa persona para que los otros se motiven.
pero como al que ya contó la historia, necesito generarle más cosas, pues es ahí donde nosotros de verdad empezamos a generar cierto valor. Entonces, ¿cómo le llegamos a este mercado objetivo? Si bien sea el que ya nos conoce o el que no nos conoce. Digamos que hay varios canales. El primer canal y el más fácil, digamos que de enganchar es el de Google. ¿Por qué? Porque cuando yo busco en motores, pues yo uso los motores de búsqueda, yo ya sé que yo tengo una necesidad, ¿sí? Entonces yo estoy buscando y encuentro por Google lo que estoy buscando. Entonces básicamente eso lo que dice es que nosotros cuando hacemos las pautas en Google o cuando optimizamos para SEO o cuando hacemos cualquier estrategia de contenido, ya sabemos que la persona nos está buscando porque esa persona ya conoce de nosotros. Entonces acá viene algo que son el recorrido del comprador, que son, todo comprador tiene 3 fases, ¿verdad? Entonces la primera es, yo hasta ahora sé que tengo un problema, eso se llama reconocimiento, ¿sí? Yo estoy entendiendo que necesito algo, que quiero buscar algo, digamos que en este caso lo que quiero buscar es, ok, yo sé que cuando pueda salir, eventualmente quiero conseguir un lugar para ir a pasar unos días. Entonces, ¿qué le voy a decir a la persona que está en esa fase? Luego de eso, viene otra fase, que es la persona ya entendió y ya asumió. Entonces yo dije, listo, yo quiero ir a un lugar cerca de Bogotá que quede a 2 horas y que tenga tales y tales características. Entonces yo ya entendí y ya tengo claro exactamente lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, allá, ¿están oyendo toda la música? Bueno, sigamos. Entonces, yo ya tengo claro que esta persona ya sabe ciertas características. En ese punto, ¿cómo la voy a abordar? Y luego de eso, pues ya tengo una persona con una decisión. La persona ya dijo, listo, tengo estas 3 opciones. Y ahí es cuando yo verdaderamente debo decirle al cliente por qué yo soy mejor opción. Entonces yo tengo 3 fincas. ¿Cómo voy a tomar esa decisión para decidir entre una o la otra? Ahí es cuando yo genero valor. Entonces, bueno, volviendo a los motores de búsqueda y ya sabiendo que existen estos 3 momentos para los que ustedes es importante que creen una estrategia, tenemos entonces Google, la gente en Google siempre ya me está buscando. Es mucho más fácil porque digamos que aquí la calificación del lead, que es el prospecto de venta, es mucho más alta, porque ya la persona sabe lo que necesita y si llega a mi página probablemente es porque sabe que yo estoy dándole y poniéndole check a esas necesidades, ¿sí? Entonces yo ya cumplí con unos requisitos. Tenemos otra que es publicidad online, que es básicamente cuando aparecen todos estos anuncios en los diferentes canales y ahí simplemente estoy haciendo posicionamiento, estoy mostrando que yo existo, pero no estoy conectando con esa necesidad particular. Probablemente la gente sí vaya a llegar a mí y va a decir, ay, qué interesante, voy a ver qué es esto. Pero ahí no me están buscando ellos a mí, yo los estoy buscando a ellos. Y pasa exactamente lo mismo en las redes sociales. Cuando nosotros hacemos las pautas en las redes sociales, básicamente lo que estamos buscando es nosotros apuntarle a un público objetivo que nosotros hemos definido. Ya les voy a explicar más adelante cómo, pues, que hay que definir sobre eso. Y al buscar ese público objetivo, nosotros llegamos a ellos, no ellos a nosotros. Y todo se resume en que todo tiene que llegar a una página. Si bien sea la página principal o hay otra opción que en servicios se usa muchísimo, que es la landing page o la página de aterrizaje. Básicamente, esa página de aterrizaje es cuando las personas me dejan los datos y yo ya sé, o sea, yo promociono algo específico, digamos, quiero promocionar una experiencia de kayak en tal parte específica y la gente me deja sus datos. Entonces, cuando yo ya tengo los datos de esa persona, empiezo a hacer un proceso de gestión comercial. El proceso de gestión comercial debería hacerse desde la parte tradicional, en que yo llamo a la persona, contacto con ella, le cuento que estoy vendiendo, la convenzo y le digo, ¿qué nota? Mira, te envío toda esta información
para que tú puedas saber que mi experiencia es lo que tú realmente estás buscando. Pero adicional a eso, también tiene una parte digital que va muy enfocada a cómo yo genero campañas de email marketing, o sea, de correos masivos, en donde yo le reafirme a la persona eso que le conté en esa llamada o eso que le conté en ese correo electrónico que le envié con la información, ¿sí? Y todo eso se refuerza en las redes sociales. Y de ahí ya aparece lo que nosotros llamamos cliente. Entonces, ese es como el proceso que hay que seguir para hacer una estrategia digital. Cuando ya está el cliente, pues es ya la persona que claramente ha sido contactada por correo, por llamada, nos ha visitado o ya le hemos pasado una cotización. Entonces, en esa medida, ahí ya pasa a ser el cliente. Si yo no cerré ahí, lo que necesito hacer es devolverme y ver cuál es la necesidad particular que ellos tenían al momento de buscarme. Entonces, ¿qué hago ahí? Empiezo a generar muchísimo contenido, ¿vale? Entonces, siguiendo con eso, hay 5 fases del viaje. Entonces, Google tiene algo que se llama, pues sacó como un estudio de tendencias que se llama Five Stages of Travel, que están enfocadas en el momento de la inspiración, la planeación, la reserva, la experiencia y el después, ¿cierto? Entonces, básicamente, la inspiración es cómo yo voy a llegar a la gente, cómo voy a lograr que la gente se conecte con ese espacio donde yo estoy ofreciendo un valor. Entonces, lo más importante es que de verdad nosotros nos pongamos a pensar qué queremos hacer y qué hacemos diferente, o sea, por qué nosotros y no otro. Y desde ahí empecemos a comunicarlo. Entonces, cuando yo estoy como viajero en la fase de inspiración, yo simplemente estoy empezando a buscar qué hay, qué existe. Y ahí yo puedo hacer mis búsquedas, por ejemplo, en plataformas como Pinterest, que es una red social que casi no se tiene en cuenta, pero es una de las redes sociales más importantes. Entonces yo empiezo a buscar tableros de inspiración en Pinterest, yo empiezo a buscar en Instagram sitios para viajar, empiezo a buscar en Google información sobre cuáles son los mejores sitios para ir cerca a Bogotá y yo me inspiro y digo, ok, estoy empezando a tener claridad. Cuando yo ya encontré eso que quiero, ese destino, digamos que esas características de destino que quiero, paso a la fase de planeación. Entonces yo ahí empiezo a decir, listo, ¿cómo llego? Entonces ahí es donde todo el tema del posicionamiento SEO es muy importante. ¿Qué es el posicionamiento SEO? Cómo yo optimizo toda mi página y todos mis contenidos para que cuando alguien busque algo específico, yo esté en los primeros lugares. Entonces, si yo logro generar contenido muy bueno y yo conozco muy bien a la persona que viene a mi espacio o a la persona que quiere mis experiencias turísticas, pues evidentemente yo voy a poder darle la información que ellos necesitan. Entonces, esto básicamente es un tema de conocimiento previo del cliente. En la medida en que ustedes conozcan muy bien a sus clientes, van a poder hacer todo, digamos que toda una estrategia muy centrada en él. Digamos que en el marketing digital, claro, el tema de la pauta funciona muy bien, el tema de pagar, el tema de posicionar, el tema de las palabras claves, todo esto funciona muy bien, pero si ustedes realmente conocen a la persona que va, porque si son, digamos que uno puede tener muchos perfiles de cliente, entonces yo puedo tener familias, pero también puedo tener viajeros solos, pero también puedo tener parejas. Entonces a cada uno de ellos yo debo decirles lo que ellos quieren oír de mí para que realmente se conecten con eso. Entonces hay algo que nosotros hacemos mucho y es que asumimos que les puedo hablar a todos igual. Y ahí es donde está el problema. El problema normalmente en todas las compañías con las que yo he trabajado es un problema de comunicación, porque quieren abordar tantas cosas que al final nunca estamos siendo claros. Entonces en esta fase de planeación es muy importante que nosotros realmente empecemos a usar toda la información que ya se nos dio. Entonces, ¿cómo empiezo a buscar yo? Pónganse en el lugar de las personas que van a sus espacios y a sus hospedajes y a sus hoteles y digan, ok, ¿qué buscaría esta persona?
Es más, pueden preguntarles a las mismas personas que son sus clientes, ¿cómo nos encontró? ¿Cómo supo de nosotros? Y se van a dar cuenta que siempre hay una misma tendencia, que depende claramente del tipo de persona que esté, pues para el que esté enfocado en la pauta. Entonces, si yo encuentro ya lo que quiero decir, entonces yo puedo empezar a decir, listo, voy a buscar lugares para ir de paseo cerca a. Eso es en mi fase de planeación. O voy a buscar hoteles que cumplan con tales y tales características. Así es como yo voy a empezar a buscar. Entonces luego yo paso a la etapa de la reserva. Entonces yo ya dije, listo, quiero reservar. Listo, ya me convencí de que voy a ir a este lugar. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a buscar cómo reservar. Entonces voy a buscar hoteles en el sitio específico. Voy a buscar fincas con tales características, lugares para pasar la cuarentena después de que se pueda salir. O sea, todo lo que para ustedes empiece a generar valor y empiece a sonar con que hay una posibilidad para tomar decisiones, por ahí es por donde debemos enfocar la estrategia. ¿Y luego qué pasa? Entonces luego ya llegan las personas, están en el viaje, tienen una experiencia, que aquí es donde yo les digo que el tema del diseño de experiencia de servicio es muy importante, que es cómo yo entiendo cada uno de los puntos de contacto con mi cliente. Entonces, ¿qué es un punto de contacto con el cliente? Básicamente es todos los momentos en los que yo me encuentro con el cliente, todos los momentos en donde yo tengo la posibilidad de generarle a él un valor. Entonces, cuando llega y la niña que lo recibe lo saluda de una manera, ¿sí? Cuando la persona entra a su habitación, ¿qué expectativa tiene? ¿Qué está sucediendo ahí? Porque la experiencia no es solo el, ay, sí fui, pasé muy rico, todo estuvo muy bien y volví, sino que ustedes pueden generar diferente para que todo lo que hagamos de estrategia esté alineado con lo que es la propuesta de valor. Y eso va a generar que las personas después de todo esto digan, ok, mi experiencia en X lugar fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo no solo fui a un viaje, yo transformé mi vida. Entonces otra vez volvemos un poco a lo que hablábamos al principio. Los viajes para las personas deben ser transformadores. O sea, los viajes son algo que te puede tocar el alma y te puede cambiar radicalmente como persona. Entonces, ahí es donde está realmente la oportunidad de qué están haciendo ustedes para fomentar, porque yo puedo tener una experiencia de kayak, pero hay 50 experiencias de kayak más. Yo, ¿qué de verdad estoy generando? Acá entra como todo un tema de diseño emocional, de cómo yo le hablo a las personas desde la emoción, de cómo yo genero ciertos contactos con las personas, desde lo que verdaderamente les va a generar valor a ellos. Y eso realmente es lo que va a generar la experiencia. Y luego, entonces está bueno, ya pasó todo esto, ya volví, ¿cómo empiezo a hablar de ustedes? Y esto es algo que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta y es qué pasa con los que ya fueron, qué pasa con los que ya estuvieron con nosotros, qué va a pasar después, cómo yo sigo haciendo que mi experiencia de cliente y que mi concepto de comunicación principal y mi valor de diferenciación siga estando presente para ellos. Entonces ahí es donde nosotros volvemos nuevamente a lo que vimos anteriormente de volver a hacer todo este proceso de gestión, de volver al email marketing, de estarles recordando lo que nosotros de verdad podemos hacer por ellos, de que se acuerden de esas experiencias, de que empiecen a compartir esas experiencias. Lo mejor que puede hacer una empresa de turismo es hacer que las personas hablen de cómo fue su proceso con ellos. Entonces, en la medida en que nosotros lo hagamos bien, eso se da naturalmente. Ustedes no tienen que pedirle a las personas, oigan, mire, por favor, recomiéndeme, porque ellos lo van a hacer solos y lo van a querer mostrar. Y normalmente cuando nosotros viajamos, lo que queremos es mostrar dónde estamos. A la gente le gusta mostrar qué está haciendo, le gusta tomarse fotos, le gusta subirlas a sus redes sociales. Y si todo eso lograra estar alineado con el valor de diferenciación que ustedes les dan, evidentemente yo, que soy, digamos, cuando yo ya pase a ser otra persona y vea la publicación de mi amigo, yo voy a preguntarle y ahí ustedes también están conectando. Entonces, todas las historias que se puedan contar antes, durante y después son súper importantes. Entonces, acá entra como lo más importante de toda
digamos que la charla, y es cómo yo puedo tener una estrategia digital pensada para cada uno de estos momentos y para cada uno de los usuarios. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es analizar mi empresa desde todos los aspectos, ¿sí? Desde lo que es importante para mí, desde cómo lo estoy haciendo yo, qué espero, qué quiero, si realmente se está entendiendo lo que yo estoy diciendo, si yo estoy cumpliendo con todo lo que quiero mostrar en todos mis canales digitales y para qué voy a usar cada uno de los canales. Y lo otro que debo analizar es todo el tema de analizar a mi competencia. Entonces, básicamente, yo entiendo la competencia, veo qué está haciendo, qué buenas prácticas tiene y no quiere decir que me copie, ¿verdad? No me va a copiar, pero voy a ver cómo está reaccionando la gente ante ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, lo segundo que uno tiene que hacer después de hacer ese análisis es decir, ok, voy a construir algo que nosotros desde Mercadeo le llamamos el buyer persona. Entonces, eso es básicamente, voy a construir todas las características de mi cliente y voy a poner todo lo que yo necesito. Acá hay una herramienta que yo siempre recomiendo que se llama el mapa de empatía, porque con el mapa de empatía tú entiendes a tu usuario. Entonces, básicamente funciona que tú empiezas a poner todo lo que la gente piensa, todo lo que la gente siente, todo lo que la gente ve y todo lo que la gente dice. Entonces tú abarcas toda la información que no contemplamos nosotros porque nosotros nos han acostumbrado a decir, listo, son personas, hombres, mujeres de tal a tal edad, pero al final cuando tú vas a vender un viaje, tú no estás vendiéndole a una persona encasillada en que es hombre, mujer de tal edad a tal edad. Tú estás vendiendo cosas muchísimo más emocionales y ese concepto de emoción sale realmente de algo que es mucho más emocional, que es mucho más profundo para ellos. Entonces realmente sale de algo que ellos puedan entender como dentro de todo su contexto. Entonces tenemos todo el tema de las necesidades, entendemos qué quiere, qué le hace falta y ahí es donde verdaderamente nosotros generamos valor. Entonces, adicional a eso, cuando tú ya entiendes cómo es tu usuario y cuál es la persona y qué características tiene y cómo se siente y qué espera sentir en esa experiencia, tú lo trasladas al canal digital y dices, ok, yo cómo le hablo a esta persona de toda esta información desde un blog, ¿sí? Yo qué tengo que decirle en el blog, entonces no, entonces yo le voy a decir que si tiene una característica de que a la persona le gustan los espacios abiertos, voy a hablarle sobre espacios abiertos, tendencias de los nuevos espacios abiertos en Colombia. Listo. Entonces yo sé que a esa persona le gusta el tema del yoga, entonces yo le voy a dar toda la información diciéndole en qué lugares puede viajar a hacer yoga. Pero yo sé que a esa persona solo le gusta que su familia esté segura. Entonces yo le voy a dar la información de la seguridad del turismo después del COVID, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con esto ustedes realmente entienden qué información necesitan las personas. Luego de eso, entonces, ustedes ubican el recorrido del comprador, que es lo que les conté, en qué momento, en qué fase, si está en la fase de búsqueda, si está en la fase de ya lo encontré, o si está en la fase de ya tomé la decisión. Y de acuerdo a eso, pues van alineando las estrategias. Después definen los objetivos, que en eso sí voy a entrar como a hacer un poquito de énfasis. Luego dicen, bueno, ¿cuál es el contenido de valor que está generando todo esto y cómo lo mido? Entonces vamos a ver un poco de los objetivos, que básicamente es, yo puedo tener estos objetivos. Yo puedo atraer a las personas, ¿sí? Yo puedo convertirlas en un cliente potencial, yo puedo cerrar a esas personas o en la siguiente fase yo puedo fidelizar, ¿cierto? Entonces, básicamente, mis clientes potenciales van a mi página web, de mi página web, dejan los datos, luego de que ya dejaron los datos, se van a convertir en clientes y cuando ya son clientes se vuelven promotores. Digamos que esa es como la secuencia ideal. Eso es lo que debería pasar digamos que en una estrategia funcional. Entonces, cuando mi objetivo es atraer, ¿qué debo hacer yo? ¿Sí? Entonces, yo debo generar contenido de calidad. Es lo más importante.
Porque en el turismo se consume contenido. Contenido no quiere decir que sea solo texto. Contenido pueden ser videos, contenido pueden ser fotos, contenido pueden ser historias, pueden ser infografías. Contenido puede ser lo que ustedes quieran mientras esté alineado con lo que la persona está buscando. Entonces podemos atraer y hacer contenido, hacer redes sociales, hacer posicionamiento SEO, que esto básicamente es cómo nosotros posicionamos ciertas palabras claves. Entonces uno hace un estudio de búsqueda de palabras claves, detecta qué es lo que las personas están buscando y necesitando y eso lo optimiza poniéndolo en todo su blog, en su página, ¿sí? En todos los contenidos digitales. Entonces a eso se le llama posicionamiento. Yo puedo hacer también pauta publicitaria perfectamente, bien sea en Google, bien sea en redes sociales, bien sea en pauta online en cualquier estilo, está perfecto. Si yo quiero atraer, ¿cierto? Si yo quiero publicidad, las palabras claves, si yo quiero atraer, entonces todo esto me lleva a página web, ¿cierto? Y para atraer también, ¿qué puedo hacer? Pues utilizar el email marketing. ¿En qué casos? En los casos que son de recompra. Porque cuando ya se acaba el proceso, yo voy a volver a empezar. Porque obviamente quiero que esa gente vuelva a mí. Entonces ahí es donde el email marketing se vuelve la clave. Digamos que la fase de atracción es todo el tema de contenido, que es lo más importante. Luego nosotros pasamos a, listo, ahora yo quiero convertirlo en un cliente potencial, ¿cierto? Yo quiero que ese cliente potencial se cierre. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Ahí es donde yo empiezo a generar llamados a la acción. Entonces, yo puedo hacer una estrategia que vaya enfocada en llamados a la acción, que quiere decir que la gente realmente ejecute algo. Acá hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta, es que cuando yo les dejo a ustedes los datos, es porque yo estoy esperando como cliente recibir algo. Entonces, si yo dejo los datos, yo quiero algo de vuelta. Entonces, en el llamado a la acción puede pasar exactamente lo mismo. ¿Yo por qué voy a decir lo quiero comprar ya? ¿Qué me están generando ustedes de valor? Para que yo me anime a comprar ya, para que yo me anime a reservar y después adquirir lo que estoy comprando. ¿Sí? Entonces, en la etapa de conversión está la llamada a la acción, las landing page, que ya hablamos de ellas, que son donde nos dejan los datos de suscripción, el diseño web desde el UX, que eso quiere decir la página está diseñada para que sea súper amigable con el usuario y para que la gente pueda entrar y entender perfectamente cómo tiene que moverse en ella. Todo el tema de formularios de contacto, ¿sí? Y las guías y los ebooks. Entonces, básicamente eso es generación de valor. Yo te doy a ti mis datos y descargo información importante. Luego pasamos a listo. Yo quiero cerrar y quiero saber, ya se cerró, ya está lead, ahora cómo cierro. Entonces, cuando yo entro al proceso de cierre de venta, debo hacer campañas de email marketing, secuencias de seguimiento. Obviamente esto es un proceso comercial como cualquiera. Entonces, yo debo hacerle seguimiento a ese contacto y debo tener la gestión de lista de correos. Entonces, yo debo tener a mis clientes calificados por quiénes quieren qué tipo de producto, cuáles son los que ya me compraron, quiénes tienen posibilidad, quién me preguntó por qué quería ir a X parte específica. Entonces, a los que quieren ir próximamente a lugares cerca a Bogotá y a los que quieren ir próximamente a lugares cerca a Armenia, ¿sí? Entonces, yo debo clasificarlos. ¿Para qué? Nuevamente, para que el contenido sea lo suficientemente valioso. Y cuando ya me compraron y ya pasó todo este proceso, o cuando yo quiero reforzar todo este proceso, es cuando vuelvo a usar otra vez mis canales de redes sociales para que toda esta información que se da vuelva a cobrar sentido para la persona. Entonces yo vuelvo a mandarle información indirectamente diciéndole, aquí hay valor, usted debería estar viajando conmigo, usted debería volver acá. Y acá hay algo muy valioso y es el tema de los casos de éxito. Entonces, los casos de éxito básicamente lo que hacen es generar respaldo, porque lo más difícil de hacer en la parte digital es la generación de respaldo y de reputación. Entonces, todas las herramientas que yo pueda usar de gente que ya ha estado conmigo, de cosas que han sido exitosas, de gente que la ha pasado increíble, de convenciones que hayamos podido hacer, de momentos en donde ya yo haya interactuado con esas personas,
genera mucha más credibilidad que si yo no los tengo. Entonces, hacer uso de eso genera respaldo. Y hay algo que nosotros llamamos la prueba A/B test, que es básicamente poner dos pautas. Cuando nosotros hacemos las pautas, nosotros mandamos dos pautas iguales pero diferentes. Iguales pero diferentes, ¿cómo así? Yo tengo el mismo mensaje, pero por ejemplo puedo tener una pieza diferente y empiezo a ver cuál tiene mejor rendimiento. Y a partir del rendimiento que éstas tenga, pues yo lo que decido es con cuál me quiero quedar. Y lo segundo más importante de todo esto es qué voy a medir yo. Entonces, si yo quiero generar tráfico, ¿sí? Si yo quiero que mi objetivo sea atracción, yo necesito generar tráfico, ¿sí? Si yo quiero que las personas me vean solamente cuando yo vaya a ver mis resultados, tengo que ver las visualizaciones, o sea, cuántos views ha tenido mi publicación o mi pauta. Si yo lo que quiero es que la gente realmente interactúe conmigo y me responda, pues el objetivo es la interacción. El punto de medición es la interacción. Y si yo quiero saber cómo voy a convertir esto y cuántas respuestas me están dando, pues yo tengo que mirar la cantidad de mensajes que se están respondiendo a partir de eso. Entonces, básicamente, si yo monto una pauta en Google, yo voy a dirigirla a la página. Eso quiere decir que estoy generando tráfico directo a mi página o a mi landing, ¿sí? Si yo quiero que las personas me vean, entonces es cuántas veces se está viendo mi anuncio o cuántas veces la gente está intercambiando cosas conmigo. ¿Sí? Cuántas veces comentaron, cuántas veces le dieron like, cuántas veces la compartieron o cuántas veces inicié esa conversación. Y lo último, pues ya es cuántas transacciones efectivas de venta yo generé a partir de eso. Entonces, esos son como los puntos que uno puede tener en cuenta cuando está generando una estrategia digital para saber si está funcionando o no está funcionando. ¿Y de qué depende la inversión que yo deba meterle a esto? La inversión depende, primero, del alcance que yo quiera tener. Esto funciona de que básicamente cuando yo pago una pauta es como si fuera una puja. Entonces, si hay mucha gente que está pautando lo mismo, se sube el precio. Pero si hay mucha gente que está pautando no lo mismo, o sea, no está pautando sobre el mismo tema, va a salir más económica. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Debo empezar a mirar cómo desde mi valor de diferenciación yo puedo generar cosas diferentes en el mercado para no competir directamente solamente con el precio de lo que ya todo el mundo está haciendo. Por eso es que esto es tan importante. Y básicamente como todo eso me lleva a generar una transacción de venta efectiva. Entonces acá para cerrar, les quiero como dar cierta información de cuándo usar ciertos canales digitales, porque normalmente siempre me preguntan que en qué momento sé qué canal digital debo usar. Y yo les digo que depende del objetivo y de lo que estén buscando. Entonces, si su objetivo es llegar a empresas y a personas, o si su objetivo es llegar a personas naturales, ¿sí? Por ejemplo, para Facebook tiene más de 2.000 millones de usuarios, es útil para compartir cosas con clientes y esto sirve para empresas o para personas naturales. O sea, yo puedo ser una persona natural y compartirle a la gente, o puedo ser una empresa y compartirle a la gente. Si yo voy a usar Twitter, tengo que tener en cuenta que es para descubrir tendencias y opiniones. Entonces, si yo quiero mandar una tendencia, Twitter es el primer canal en donde yo debería tener contemplado esto. Además, eso es, digamos que donde está la mayor cantidad de solicitud de clientes. Si yo quiero usar YouTube, pues básicamente, ¿qué pasa con el video? El video lo ve muchísimo más que cualquier pieza. Digamos que 6 de cada 10 personas prefieren ver videos. Entonces, esto quiere decir que la gente no ve mucho más un video en el que se sienta conectado que una pieza. Pero esos videos tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Esos videos deberían, así tengan sonido o no, siempre deberían tener, por ejemplo, escrito lo que estamos viendo, porque si ustedes se dan cuenta en sus dinámicas del día a día cuando estamos viendo nuestros celulares, probablemente vemos muchos videos pero sin sonido. Entonces, si esos videos no están alineados
a lo que la gente espera ver, pues evidentemente se van a perder. ¿Y qué pasa? Que YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande. Entonces, si ustedes también pueden empezar a generar posicionamiento por ahí. A veces, si uno busca en Google ciertas cosas, también lo primero que le sale son videos. Entonces, eso también ayuda a posicionar. Si yo quiero hacer un tema ya muy empresarial, de pronto una convención, sé buscar turismo médico, temas mucho más específicos profesionales, vamos a hablar de que LinkedIn es un buen canal para eso. Entonces ahí yo busco a los usuarios, los conozco y expongo las ideas sobre la parte profesional. Si, por ejemplo, mis usuarios son menores de 35 años o yo tengo una estrategia importante para un perfil de menores de 35 años, pues evidentemente el lugar donde más le debo meter plata es a Instagram, porque el perfil de Instagram es que el 90% son menores de 35 años. Entonces, si yo quiero que ellos interactúen con mi marca y este es mi perfil, pues ese va a ser mi canal principal. Pinterest también es uno que les ayuda a posicionar, mejora todo el tema del SEO, es una de las que casi nadie utiliza, casi nadie tiene contemplado Pinterest dentro de su estrategia digital y tiene un ciclo de vida más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo publico en Instagram y en Facebook y en Twitter y en LinkedIn, normalmente eso se va perdiendo porque hay más publicaciones y más publicaciones y al final ya casi que la gente no las va a ver. En Pinterest duran más tiempo, o sea, el contenido en Pinterest no pierde valor. Entonces, por eso, digamos que el ciclo de vida se alarga y si yo hago una pauta en LinkedIn, pues, en Pinterest, pues evidentemente va a ser un poco más larga. Y hay una que, pues que no está acá, pero es TikTok, que si sus clientes son un poco más pequeños, o sea, como son más centennials, TikTok también es una de las redes sociales que está empezando a coger mucha fuerza para generación de contenido de marcas. Y básicamente eso es. No sé si José tengas alguna pregunta o quieras complementar algo. No, muchísimas gracias, Laura, por tu ponencia. Bastante interesante, bastante importante para estos momentos que esperamos a una pronta reactivación de un mercado, esperando que se definan unos lineamientos. Pero sí es algo muy importante que empecemos y todos los empresarios también a manejar esas estrategias para dar esa promoción, empezar a tener ese alcance de esos diferentes segmentos que queremos atraer hacia el departamento del Quindío y hacia nuestros diferentes destinos, pero esto es esto es algo que sí tenemos que preocuparnos todos y empezar a trabajar. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de un comentario y las estaremos compartiendo con Laura. Hay unas preguntas que nos hicieron de, en tu experiencia para este momento en el que esperamos una reactivación en un mes, 2 meses, que queremos empezar a mostrar nuestra empresa, ya sea tour operador, ya sea la agencia de viajes, ya sea un hotel. ¿Qué nos recomiendas que tengamos como comunicación, que empecemos a expresarnos y por qué canales nos recomiendas que empecemos nosotros a trabajar? Pues mira, yo lo que les he dicho en todo este tiempo es, hay que comunicar ese diferenciador, ¿sí? Cuando nosotros realmente contamos el por qué mi experiencia es tan chévere, si yo, por ejemplo, empiezo a traer cosas de lo que ya la gente ha vivido acá en mi espacio antes, ¿sí? Entonces yo lo traigo, empiezo a hablar sobre cómo es esto que yo presento, qué valor de diferenciación hay, en qué momento la gente va a vivir algo increíble. Yo empiezo como a generarle valor a esa experiencia, pues es un buen camino. Hay otro camino que es, por ejemplo, el hacer que la gente recuerde cosas. Cuando tú te vas, por ejemplo, a tu niñez, yo te aseguro que si tú empiezas a pensar en cosas de tu niñez que te hicieron feliz, te sale otra cara, o sea, uno empieza como a recordar cosas y a mover emociones. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, desde nuestro espacio turístico
hacemos que las personas realmente vuelvan a vivir momentos que los hicieron. Por ejemplo, esa puede ser una estrategia para fidelizar, recordar momentos, agradecerles por haber estado en tal experiencia y mostrarles cómo fue esa experiencia. Pueden ser palabras, pueden ser frases, pueden ser cosas que empiecen a mover a la gente. Yo realmente soy muy creyente de que realmente el mercadeo debe ser un tema emocional, mucho más que buscar vender. Entonces, mi recomendación es que empecemos a mirar de verdad cómo generamos valor desde la emoción, cómo generamos que las cosas vuelvan a vibrar, o sea, eso que de pronto para muchas personas está quieto en este momento, que es un sueño de querer ir a algún lugar, cómo yo vuelvo a conectarme con esa vibración de las personas de, hombre, hay un montón de cosas que hacer, la vida es súper chévere, hay un montón de actividades, o sea, como llevarlos un poco a volver a soñar, y ese volver a soñar debería estar enfocado en llegar a su destino. Siento que por ahí puede ser una buena estrategia para iniciar. Y en términos de canales, pues depende de cómo ellos se han empezado a mover. Pero, por ejemplo, yo siento que ahorita es muy importante Facebook e Instagram porque son los que la gente más está usando. Entonces, puede que de pronto mi público objetivo no solo esté ahí, pero si yo quiero, por ejemplo, empezar a generar que la gente vuelva a hablar de mí, pues yo le puedo hablar a todo el mundo y está bien. O sea, no está mal en ese sentido hacer que la gente quiera hablar de mí de nuevo, que la gente me recuerde y me comparta, porque seguramente ahí ya voy a empezar a volver a conectarme con las personas que realmente quieren ir a este espacio. O, por ejemplo, yo puedo hacer un concurso invitando a todas las personas que han estado en mi lugar a que monten una foto y yo los voy a premiar a la mejor foto. Entonces empiezo a mover esas experiencias de gente que ya me conoce, vuelvo a hacer posicionamiento, vuelvo a coger fuerza, le recuerdo a la gente que ya estuvo acá y con eso, pues más gente se va a motivar. Entonces tú puedes ir, por ejemplo, puedes ser, entonces haces el concurso con la foto de la mejor foto de vivencias que hayamos tenido acá en nuestro espacio y te invitamos a que vengas con una persona que nunca ha conocido nuestro lugar. No sé, hay un millón de formas de conectar a la gente, pero lo mejor es que siempre sean desde la parte emocional. De acuerdo contigo, sí, porque además desde el turismo vendemos experiencias. Nos hacen una otra pregunta, ¿se deben generar diferentes piezas para cada fase del viaje o se recomienda hacer una pieza que conecte de todo, con todos los momentos, perdón? No, yo recomiendo hacer una pieza por cada fase porque la comunicación va a ser diferente. Entonces, recordemos que es importante que cada fase se maneje por separado porque en cada momento del viaje yo le voy a decir algo diferente a la persona. Si yo no te conozco y si yo hasta ahora estoy buscando sobre ti, tú no me vas a decir lo mismo que si yo ya cerré la venta contigo. Entonces, por eso sí es importante que definamos esos momentos de compra de cada persona o esos momentos de viaje, pero sí debe haber, o sea, yo no te, por ejemplo, yo no te voy a inspirar a ti contando, por ejemplo, lo de la reserva, ¿sí? Yo necesito mover contenido, pero sí hay una cosa y es que hay contenido que nos ayuda para varias cosas, ¿no? O sea, no quiere decir que yo tenga que hacer un mismo contenido para cada cosa, no, ni que no se puedan usar los mismos contenidos, pero evidentemente sí, el objetivo de un contenido, de una pieza, pues debe tener un enfoque, que obviamente va a generar, por ejemplo, si yo estoy en inspiración, obviamente también va a afectar a la parte de la historia después, ¿sí? Porque cuando yo me remonte otra vez y vea esa inspiración, yo veo una foto de un sitio donde estuve y dice, wow, yo estuve ahí y me empiezo a acordar de todo eso. O sea, no quiere decir que sean excluyentes, pero sí es importante que estén, digamos que estratégicamente, desde la estrategia, pensadas para algo diferente. Súper, muchas gracias. Y a- para finalizar, nos preguntan, eh, ¿con cuánto tiempo de anticipación a la apertura es recomendable pautar, teniendo en cuenta que la campaña está dirigida hacia la experiencia
y hacia la seguridad que brindamos? Pues yo soy de las que creo que uno nunca debería dejar de hacer mercadeo. Entonces, si tú me preguntas, yo ya voy tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es la única manera de que tú puedas seguir en contacto con las personas. Entonces, claramente, pues si tú vas a sacar una estrategia, lo mínimo que tienes que tener es un mes. Pero acá el problema es que no sabemos si en un mes nosotros vamos a poder salir o no. Entonces, como es tan incierto en este momento, digamos que por el mismo contexto que estamos viviendo tan raro, es muy incierto. Entonces, yo te puedo decir en un mes o tiene que ser un mes de anterioridad, pero puede que tú arranques y en un mes te digan no, ya no. Entonces, en verdad, lo que deberíamos estar haciendo en este momento es más estar enfocados en cómo generar conexión con esas personas que no se olviden de mí y ya cuando yo vea que realmente la apertura es un avance, digamos que ya realmente se va a poder hacer algo, yo ya tengo listo el plan de acción. Entonces yo ya solo poner, envíen la pauta y háganlo, ¿sí? Yo no esperaría en este momento tiempo y tampoco tomaría la decisión de reducir recursos de mercadeo porque es lo primero que todos hacemos. O sea, entra una crisis y todas las empresas del mundo dicen, no, recortemos mercadeo. Pero para mí es el error más grande porque finalmente es la única manera en que tú estás en constante comunicación con tu cliente. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, no tenemos ahorita más preguntas. Nos están pidiendo la presentación. Ya nos compartirás el link para ponerlo en nuestras redes sociales para que ellos se inscriban y ustedes puedan ahí compartirles todo el material que vieron. Bueno, acá hay una última pregunta. ¿Qué tan asertivo es anclarse con las campañas de destino? Con las campañas que se hace desde la Bueno, gobernación, la alcaldía, de nuestra entidad, el Quindío Convention Bureau. ¿Qué tan asertivo es? pues yo creo que es bastante asertivo. O sea, básicamente, si ya existe un respaldo, si ya existe, digamos que una entidad que genera y que mueve cosas, pues obviamente yo me pego de lo que ya funciona, ¿no? O sea, yo puedo explorar muchas cosas, pero lo principal es enfocarme de lo que y pegarme de lo que ya funciona. Yo, ¿por qué voy a dejar? O sea, si es algo que se ha ido moviendo, pues yo necesito que todo se mueva. Entonces, si en la medida en que yo pueda estar muy enfocada con lo que estoy haciendo, pues evidentemente va a ser mucho más fácil para mí generar diferentes cosas de mercado. Perfecto, no, muchísimas gracias. Bueno, les recordamos que vamos a colgar el link para que ustedes puedan inscribirse y recibir el material, la presentación. También, Laura, esperamos pronto recibirte en el Quindío, que ya sea una charla mucho Ay, más presencial para los empresarios del departamento del Quindío, que podamos tomarnos una muy buena taza de café en el departamento, sí, totalmente invitada, con las puertas abiertas. Y muchas gracias a los asistentes de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, el Maíz con Aroma de Café, otra próxima charla que tendremos. Y muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. gracias.